de Chile, y hoy día vamos a entrar en materia, y yo espero que cada uno tenga la oportunidad de poder ver la información que presento, y también vamos a partir con algunos elementos generales de lo que quiere decir estudiar historia de América desde el punto de vista cultural, y después vamos a entrar, si nos da el tiempo hoy, a las teorías del poblamiento americano, ¿ya? Entonces, voy a comenzar. Si todos están sintonizados, para mí es muy bueno, entre más, ojalá que estén todos, la mayoría, eh, y si alguien falta, ustedes lo pueden invitar, ¿ya? Profesor, ¿Estamos? la clase va a ser grabada. A algunos compañeros después le facilitan las clases a los que no las pueden ver o no han podido acceder a la sala por medio de la Excelente. grabación de ellas. Exactamente, usted me leyó la mente. Bien, vamos a ver si podemos. Bueno, este curso, Historia de América y de Chile, vamos a comenzar viendo los elementos culturales de la América, los elementos históricos, sociales, focalizándonos en la primera parte de las teorías del poblamiento americano y también en las civilizaciones prehispánicas, incas, mayas y aztecas. Yo les envié al correo grupal del curso la pauta para elaborar el video, que lo pueden hacer entre 3 hasta 5 alumnos, aumenté la cantidad a petición de algunos de ustedes. También hay un link ahí del video del año pasado, lo puedo volver a enviar, cómo se hace el video, y hay que tener primero una base de conocimiento, es decir, si son 5 personas o 4 o 3, investigar la civilización, por ejemplo, inca, la parte geográfica, la parte histórica, la parte cultural y política, y esa información poder llevarla, transmitirla en un video de 6 minutos, donde ustedes van dando cuenta de los elementos fundamentales de esa cultura, pensando en lo visual. Pueden usar papelógrafo, pueden usar fotografía, pueden usar diferentes elementos. Siempre es bueno tener un guión histórico y didáctico. Por eso que el trabajo en equipo es fundamental. Dicho esto, voy a comenzar un poco a hablar de los elementos generales que forman parte de la historia. Hay conceptos que emergen normalmente. Revolución es un concepto que emerge en la enseñanza de la historia. Revolución francesa, revolución rusa, revolución industrial, revolución pingüina. También otro elemento que aparece son grupos sociales. Grupos sociales hubo en la civilización inca, los yanaconas, que eran indios de servicio. También hubo grupos sociales en el periodo ya en América, los criollos, los mestizos, los indígenas. Y otro concepto que aparece es también las causas. Los procesos históricos tienen múltiples causas. Me gustaría que ustedes tomaran en cuenta que nosotros hoy, 2020, estamos viviendo una pandemia a nivel nacional y global que evidentemente va a tener o está teniendo ya consecuencias sanitarias, vidas humanas y también económicas, y por qué no decirlo también sociales y políticas. Por lo tanto, la historia nos permite comprender nuestra realidad actual. Y si vamos a hace 4 o 6 meses atrás, el 18 de octubre, estalló un movimiento social, una rebelión social, como ustedes quieran llamarla, que tienen múltiples causas, que tienen elementos de larga duración. Por ejemplo, la ley de AFP, que no es del año pasado, sino que de los últimos 40 años, con las consecuencias de las bajas pensiones, que es una de las causas de las personas por qué se produjo el estallido social. Estoy contextualizando. Otro elemento importante es la coyuntura. La coyuntura de la llegada de los europeos, por ejemplo, a territorio americano. Esa coyuntura, en América existían civilizaciones como los aztecas y los incas a la llegada de los europeos, y en esa coyuntura los europeos buscaban el oro y la plata, que la teoría económica en ese momento era la teoría mercantilista. También la coyuntura actual, en el presente, vemos que estamos enfrentando una serie de problemas, lamentablemente de cesantía, y la baja de la venta del comercio hace que algunas personas queden sin trabajo, y eso tiene consecuencias coyunturales dentro de un proceso que es el proceso del siglo XXI,
estamos en el año 2020, en la segunda década, cada uno de ustedes va a mirar, enseñar, escuchar e interactuar con niños y niñas del siglo XXI. Niños que hoy día tienen 6, 8, 10 años, que en 3 años más, probablemente algunos niños que tienen 8 años van a ser sus alumnos en algún curso de enseñanza básica. Por lo tanto, el proceso que estamos viviendo es un cambio epocal, es un cambio de época que nos afecta, que nos convoca y que nos desafía, ¿cierto? Y estábamos también hablando de las consecuencias. ¿Se fue? ¿Se fue el video? ¿O está todavía ahí? Se fue el PPT, profe. Se No fue. se ve. Voy a cargarlo de nuevo. No se preocupen. Lo voy a cargar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Cargar de nuevo. Entonces, voy a continuar. Probablemente algún detallito del botón. Pero me interesa esos conceptos que estábamos hablando. Proceso, coyuntura, revolución, son temas de historia de América, de historia de Chile, de historia universal, y también la estructura. Nosotros estamos viendo que antes de la llegada de los europeos, en América había una estructura en la civilización inca, había una estructura piramidal, tal como la de Egipto, donde el inca era la figura política, religiosa más importante. También en esa estructura había una red de caminos, que era el camino del Inca, y en esa red de caminos podemos decir que la forma de comunicarse era a través de el camino del Inca. Habían tambos donde descansaba el chasqui, y también habían pucarás, que eran fortalezas militares, y esas fortalezas militares aseguraban yo diría, la protección del imperio con las características que en ese momento tenía. Entonces, esa estructura de la civilización inca tenía un correlato con un sistema militar, económico, social, político y cultural. Esa estructura fue reemplazada por la conquista europea española, donde ya no estaba el Inca, sino que estaba el virrey en el caso del Perú, el gobernador en el caso de Chile. Ya no estaban las formas de producción tradicional distributiva de los incas, fue reemplazado por una forma distinta. También decir que los cambios que nosotros vivimos como sociedad son cambios que han ocurrido en diferentes momentos de la historia. Particularmente, me interesa que en el siglo XXI trabajemos el concepto de ciudadanía. Estamos formando personas que son ciudadanos. Para mí, más allá del hecho de votar, una persona, por ser persona humana, es sujeto de derechos y también de deberes. Por lo tanto, este niño, esta niña de educación básica es un ciudadano. Alguien podrá decir que legalmente no puede votar, por lo tanto no es ciudadano, pero es persona, estudia, tiene que atenderse en salud, necesita un lugar donde vivir, afecto. Por lo tanto, este niño puede expresar lo que piensa y lo que siente en la sala de clase, en el consejo de curso, en el barrio donde vive. La ciudadanía es un concepto más amplio. Esa es mi invitación para que no se les olvide lo que estamos hablando. Estamos hablando hoy día de otro concepto que es crisis. La crisis que significó para los pueblos indígenas la llegada de los europeos, que llegaron con enfermedades que ellos no conocían, la tuberculosis, por ejemplo. Esa crisis sanitaria que provocó una alta mortalidad en los pueblos originarios en América, se sumó a la guerra y se sumó al sistema de explotación económica llamada encomienda. Esa crisis que vivieron los pueblos originarios, y también en el caso de Chile, los mapuches, los atacameños, los diaguitas, los picunches, los huilliches, los cuncos, esa crisis que fue una crisis violenta del punto de vista no solamente físico, también mental y cultural, hoy estamos viendo una crisis. Pero una crisis por razones tanto la estructural que llevó al estallido social, como la crisis sanitaria actual. ¿Qué elementos de continuidad tenemos en la historia? Uno es que los seres humanos, en diferentes épocas y procesos históricos, han enfrentado desafíos
en el siglo, hace 100 años, en Chile, en 1920, con una tasa de mortalidad de cada 100 niños, 70 morían antes del año. Apaguen los micrófonos para que después no se traslapen. Y en segundo lugar, la mortalidad provocada por la gripe española, que era de 1918-1919, y también el proceso de migración campo-ciudad que se estaba recién fortaleciendo en 1920, en una sociedad en Chile donde la mujer no tenía derechos políticos ni económicos. En ese momento, 100 años atrás, empezaron a producirse cambios. ¿Qué elemento de continuidad tenemos hoy día? Aún tenemos el tema de la equidad de género que se quiere legislar ahora en términos de salario, de cargos públicos, pero también hoy día hay temas nuevos que son los temas medioambientales que a nosotros nos están golpeando en términos de la escasez de agua, el calentamiento global, etc. Pusimos los valores porque creo yo que educar es educar también en valores. Valores para la ciudadanía del siglo XXI. Por lo tanto, no basta con que uno sepa historia, geografía, economía, ciencias sociales, también tiene que saber con qué valores voy a formar a mis estudiantes y también respetar los valores que ellos puedan traer de sus hogares, de acuerdo a su cultura y a su realidad. También otro elemento importante es el tema de reforma. Se habla de reforma tributaria, reforma protestante en el caso de la religión. Y aquí puse en rojo las fuentes. ¿De dónde vamos a beber? Yo les mencionaba la breve historia universal de Ricardo Krebs. También les hablaba de la prehistoria de América de Osvaldo Silva, que son textos históricos. Pero también hay otras fuentes que ustedes pueden consultar. Por ejemplo, en memoriachilena.cl pueden escribir pueblos originarios de Chile, por ejemplo. También ustedes pueden acceder a través del sitio web del Ministerio de Educación, www.mineduc.cl, pueden acceder a documentación, a los textos escolares que se están usando en el segundo ciclo de educación básica, en este caso en quinto básico. ¿Qué dice el texto escolar que entrega gratuitamente el Estado de Chile a los niños de las escuelas del sistema público? ¿Qué tipo de historia se está enseñando? ¿Qué tipo de visión de la historia y con qué fuentes? Fuentes documentales, fuentes visuales, etc. También es importante hablar de los líderes. El líder social, político, cultural, hubo líderes religiosos, líderes sociales, líderes intelectuales en diferentes culturas y en diferentes momentos. Entonces, hasta el momento estoy tratando de contextualizar algunos criterios generales de la historia. También un concepto emergente es la memoria. Tenemos una memoria humana, histórica, que esa memoria se puede expresar a través de testimonios orales, de testimonios visuales, y la historia usamos la memoria. No es parte de nuestra consideración. ¿Cómo enseñamos historia ahora? Historia de América, tenemos que primero trabajar la multicausalidad. ¿Qué causas llevaron a la alta mortalidad, de los pueblos originarios en el siglo XVI con la llegada de los europeos? Una, yo les mencionaba, las enfermedades que llegaron de Europa. Dos, el sistema de encomienda. Y tres, la guerra. También hemos hablado de que tenemos que trabajar la comparativa, ponernos en el lugar de tanto de los pueblos originarios como de los españoles que llegaron. ¿Qué mentalidad tenían? El español venía con la mentalidad de hacerse la América, de enriquecerse. Si en España él había sido, por ejemplo, campesino o arriero, o había sido pastor, y él había visto cómo en su realidad había un señor que tenía tierras, que tenía privilegios. Cuando ese hombre que es campesino en España, es pastor o artesano, cruza el océano Atlántico y llega a América, él quiere enseñorearse, imita lo que vio de sus amos y señores en la península, y él se enseñorea y somete a los pueblos originarios a través del sistema de encomienda, y esto hace que en esta mentalidad de querer
esta mentalidad, diría yo, imitativa de los señores que yo tenía en la península, pueda él sentirse él en alguna medida impelido o motivado para actuar de esa manera como actuó. No todos actuaron contra los indígenas. Hubo, por ejemplo, Antonio de Montesinos, escribió en defensa de los pueblos originarios porque el debate era si eran personas o no eran personas. Estamos hablando de ese tipo de debate. Antonio de Montesinos, que era un fraile, defendió la condición humana de los pueblos originarios. Bartolomé de las Casas también defendió la condición humana de los pueblos originarios. Y una abundante legislación que se empezó a escribir en defensa de los pueblos originarios del siglo XVI y XVII. ¿Y por qué se escribía? Porque los que estaban acá veían que hubo muchos abusos en la encomienda. También hemos trabajado que el tema que estamos viendo, el sentido de pertenencia que tendremos que desarrollar los niños a un territorio, a una cultura y a un pueblo que es en este caso los pueblos originarios de Chile, de Perú, de Ecuador, de México, de América Latina en general. También no hay que olvidar que estamos hablando un elemento fundamental a considerar que en la historia hay problemas sociales relevantes. Hemos reiterado la idea del estallido social, pero también hay problemas sociales relevantes en la misma época que hablo de la llegada de los europeos a América, cuando un problema social relevante para los pueblos originarios fue las enfermedades y la alta mortalidad. Otro elemento clave, me están escuchando, ¿no? Es que no sé si están todos conectados o están desconectados. Están conectados, sí. Otro elemento fundamental es la relación entre el pasado y el presente. Yo enseño historia y tengo que usar este criterio didáctico, si no, no tiene sentido. Para un niño de educación básica, que tú le estás enseñando las civilizaciones americanas, indígenas, este niño va a entender que lo que tú estás enseñando tiene sentido en la medida que tú lo vincules con la realidad que él está viviendo. Por ejemplo, hablamos de civilizaciones indígenas americanas y muchos de nuestros alimentos son de origen americano. La papa, el tomate, la palta. También tenemos elementos que tienen origen europeo. El trigo, por ejemplo. Y el trigo es un producto que consumimos diariamente a través del pan y de muchos otros alimentos. En resumen, las relaciones pasado-presente son parte constitutiva de la enseñanza de la historia. Es decir, tenemos que necesariamente nosotros enseñar que la historia necesita esta mirada. Alguien me dice acá que no se ve. Yo voy a volver a insertarlo, ¿ya? Bien. Quiero preguntarle a Alba, si está escuchando, si puede encender su micrófono. ¿Está por ahí? Profe, perdón. ¿Habló? Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto. ¿Con quién me habló recién? Miguel Alarcón, ¿cómo está? Mucho gusto, Miguel. Un abrazo. Igual. Bien, seguimos. Entonces, estamos hablando de que la enseñanza de la historia en el siglo XXI debe considerar las relaciones pasado-presente y debe considerar también yo diría, la formación ciudadana como algo fundamental. Entonces, la formación ciudadana es parte de nuestro trabajo como
Bien, seguimos. Un elemento clave también es investigar. Nosotros como profesores del siglo XXI, aparte de manejar los contenidos de la disciplina histórica, de la didáctica, tenemos que también investigar los problemas de la enseñanza. ¿Cómo aprende un niño hoy el tema, por ejemplo, del golpe de Estado de 73? ¿Cómo aprende un niño hoy la importancia de conocer los pueblos originarios? ¿Cómo al niño se le enseña en los textos escolares el proceso de independencia de América? Y que el niño sea capaz de identificar continuidades y también introducir el juego, ya sea el juego didáctico, el juego intencionado y el juego en general. ¿Ya? Y nuevamente reitero que la enseñanza de historia trabajamos con fuentes y menciono los invisibles en la historia. Revisen el texto escolar de quinto básico, lo pueden bajar desde el sitio web del ministerio. ¿Quiénes aparecen en los textos? Si aparecen los niños en la historia de América, si aparecen las mujeres, si aparecen las minorías, ¿ya? Y también tener en cuenta que cuando enseñamos tenemos que hacerlo con una secuencia didáctica planificada, intencionada, y también que tenga la posibilidad el niño de aprender haciendo. La cultura tiene múltiples significados, en la sociedad hay múltiples interacciones y el espacio geográfico nos ofrece también diversidad. Y esa diversidad se expresa en la historia. Es muy distinto cómo construye el espacio geográfico. Por ejemplo, los atacameños y diaguitas, es muy distinto cómo ellos construyen su espacio en relación con lo que hacen los mapuches. Las interacciones en la sociedad diaguita son distintas a las interacciones en la sociedad azteca, o la sociedad maya, o la inca. También los conceptos de cultura dependen del pueblo, de la comunidad que los vive, que los declara. ¿Ya? Bien, voy a pedir a una persona involuntaria, si es posible. Alba, si puedes leer lo que aparece en esa diapositiva, te escuchamos atentamente. Profesor. Sí. Hola, habla Vanessa. Dime, Vanessa. Profe, es que sabe que tenemos un problema con la diapo. ¿Qué pasa? Es que, no sé, por ejemplo, a mí y a otros compañeros le aparece solo la primera y algunos dicen que hay que ir como cambiándola, no entendemos. Ah, no, yo lo cambio, yo la cambio. Déjame ver, ahí está. ¿Ves esa? Sí, ahora sí. ¿Ya la puedes leer, por favor? Ya. Ah, ya, se desapareció. Es que alguien me interviene y me bloquea lo que estoy haciendo. La idea es que no me bloqueen porque si alguien toma, me pasa lo que está pasando, que alguien interviene, toma la diapositiva y me la bloquea. Entonces la idea es que simplemente, por favor, la puedan, en este caso, leer y esperar que yo la voy a... Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. ¿Estás viendo Vanessa? ¿Estabas viendo lo que yo estoy haciendo, cierto? Sí, ahora Ahora sí, me aparece. ¿cierto? Sí. Ahora yo voy a pedir que por favor, cuando yo termine de esta serie de conceptos de enseñanza de la historia, dejé arriba muy importante la contextualización. A un niño de quinto, sexto, séptimo y octavo, de cuarto básico, hay que contextualizar en el territorio, en el tiempo, en el lenguaje para que él entienda. Y también hemos hablado del concepto de cultura. Vamos a hablar ahora la sociedad, el socioespacio y la historia. Ahora, por favor, Vanessa, simplemente lee. A ver. Ya, dice cultura y sociedad. Van siempre de la mano, de tal manera que no puede existir una sin la otra. La cultura provee el conjunto de significados que permiten las relaciones entre las personas, dotando de sentido común a las vivencias de la vida cotidiana. La sociedad es el tejido o malla de interacciones que unen a la gente a partir de estos sentidos y significados compartidos. Por último,
Todo este proceso sociocultural se produce en el ámbito de un territorio geográfico, un socioespacio y un tiempo histórico. Muchas gracias, Vanessa. Vanessa, apaga el micrófono, Vanessa. Lo que estamos planteando es que la sociedad y la cultura son elementos totalmente interconectados, y esos significados que compartimos, por ejemplo, entre los chilenos en el lenguaje, en la forma de pensar, de sentir y hacer, son parte de nuestra cultura. Si nosotros decimos en Chile, por ejemplo, eh, decimos humita, todos mentalmente entendemos el concepto porque es parte de nuestra cultura. O si decimos, por ejemplo, 18 chico, que es una expresión popular para decir la celebración que hay después del 18, que es una segunda celebración, la gente lo entiende. El vocablo, la forma de hablar, la forma de actuar de un pueblo tiene que ver con su cultura. Los humoristas tienen muy claro eso, y de hecho los humoristas tienen éxito en la medida que en su rutina reflejan la cultura de un pueblo. Por ejemplo, Jorge Alís, siendo argentino, él actúa y toma modismos chilenos y nos hace reírnos de nosotros mismos. Lo mismo hace Coco Legrand, o lo que hace Kramer con la imitación, pero eso tiene que ver con nuestra forma de ser, nuestro lenguaje, y también nos caracterizamos que las grandes catástrofes como los terremotos, los incendios forestales, inundaciones, somos una cultura, una sociedad, comillas, solidaria. Pero también al mismo tiempo, por la estructura económica, social y política que lleva tantos años, 40 años o más, tendemos a vivir en una cultura competitiva. Entonces tenemos que cambiar el competir y más bien tener relaciones de compartir. Y eso es un elemento que hay que considerar. Vamos a avanzar. Juan Pablo Iribarren, ¿podría leer eso, por favor? Sí, profesor. Cultura es un concepto abstracto que describe procesos de desarrollo intelectual, espiritual y estético del acontecer humano, como cuando se habla del desarrollo cultural de un pueblo o un país. Es el progreso intelectual y social del hombre en general, de las colectividades, de la humanidad. Excelente. Entonces, la cultura es un concepto. La cultura se expresa en diferentes elementos, pero la cultura es un concepto. Tiene aspectos materiales y aspectos inmateriales, y es propio de un país, de un territorio. Está por ahí Miguel, si puedes leer, por favor, Miguel Alarcón. Ya, profe, la cultura consiste en pautas de comportamientos explícitas o implícitas, adquiridas y transmitidas mediante símbolos, y constituye el patrimonio singularizador de los grupos humanos, incluida su plasmación en objetos. El núcleo esencial de la cultura son las ideas tradicionales y, especialmente, los valores vinculados a ellas. Los sistemas culturales pueden ser considerados como productos de la acción y como elementos condicionantes de la acción futura. Muy bien. Entonces, la cultura son pautas explícitas. Por ejemplo, los incas tenían explícitamente a través del quechua una forma de comunicar lo que querían cultivar, construir, hacer. También los mapuches tenían sus pautas culturales, también las tenemos nosotros. Entonces, y eso se plasma en objetos. En el caso de los incas, tenemos los cultivos de terraza. En el caso de los diaguitas, tenemos todo lo que tiene que ver con la artesanía propia de los diaguitas. Y lo importante de una cultura son las ideas que unen a un pueblo, y especialmente los valores. Los valores son parte esencial de la cultura. Sigue, por favor, Vanessa, perdón, bien digo, Alba, si estás por ahí.
Alba, ¿está? Bien. Dice, el contexto tiene aspectos ambientales, sociales y humanos que condicionan el hecho de la comunicación. Por lo tanto, un elemento fundamental siempre va a ser que tenemos que considerar cuando investigamos una civilización como los incas, los mayas o los aztecas, tenemos que considerar que esas personas de esa cultura están en un territorio. En el caso de los mayas, un territorio selvático. En el caso de los incas, selvático, desértico, que abarcaron países actuales tan distintos como Ecuador hasta el norte de Chile. Continuamos. ¿Ya? ¿Alba no está en la clase o está? Alba No, Antillán. sí, profe. No ha escrito ni por el chat y tampoco ha respondido. Sí, pero aparece acá como conectada. Puede ser. Belén. Belén, ¿estás? Sí, profesor. ¿Podría leer eso, por favor, Belén? Sí. Identidad cultural es el conjunto formado por todos aquellos rasgos culturales que hacen que las personas pertenecientes a un grupo humano y a un nivel cultural se sientan iguales culturalmente. Muy bien. O sea, nuestra identidad como chilenos está dada por la forma de hablar, por las pautas de conducta, por la comida, por nuestras aspiraciones, pero también hay diferencias, y ahí yo quiero centrarme en esta transparencia, que el contexto cultural tiene elementos muy importantes: la geografía, el territorio, el clima, la historia y los procesos. En este sentido, una persona que vive en Punta Arenas o en Puerto Natales tiene ciertas particularidades muy distintas a las personas que viven, por ejemplo, en Arica. Es decir, influye el paisaje, influye el clima, influye los procesos. Vamos a pedirle a Belén que nos lea, por favor, los elementos universales de la cultura. Elementos universales de la cultura material, la cultura normativa, costumbres, lenguaje verbal, sistemas son... no sé, profesor, sale una cosa ahí que dice tomar el control. Si no digan nada, sistemas simbólicos y sistemas de valores. Muy bien, vamos avanzando. Por ejemplo, he puesto en esta imagen, le voy a pedir a Michelle Aravena, si está ahí, que nos diga qué ve en esta imagen. ¿Se escucha? Perfecto, Michelle. Sí. ¿Qué profesor? Es que justo puse el audífono, entonces no le escuché. ¿Qué ves en esta imagen? A los mapuches en la primera, creo. Como algo indígena, no sé. Ya. En la segunda, Egipto. Sí, en la tercera pueden ser como los tics. ¿Se escucha? Perfecto, sigue nomás. Sí, y en la última, ganadería, creo que es, ¿no? Sí. Si tú te fijas, Michelle, apaga el micrófono para que no se... Ya, pero... Ay, me quedo pegado. Tienes que poner una sobre el micrófono. Bien, si ustedes observan, tenemos ahí una pirámide, una esfinge, que es algo material propio de una cultura como fue la cultura egipcia, civilización egipcia. Abajo tenemos el trabajo de la minga en Chiloé, donde la cultura, cuando alguien construye una casa, entre todos le ayudan a trasladarla de un lugar a otro. Con bueyes, es una fiesta, es una celebración. A la izquierda arriba tenemos parte de dos personas que representan a la cultura mapuche, con sus atuendos típicos, digamos, la mujer con los objetos de plata, con su
el hombre con su manta o chamanto, la mujer también, y a la izquierda una imagen de la cultura vinculada con la internet, con la intercomunicación, ¿ya? Entonces, vamos a pedirle a Ángela Vidal si nos puede leer, por favor, esta diapositiva. ¿Escuchó Ángela? O Ángel, perdón. Sí, yo digo que es Ángela, pero no me contesta. Profe, yo soy amigo de la Ángela y tiene problemas de audio, que yo le estaba tratando de ayudar ahora y no he podido hablar, pero eso. ¿Con quién habla? Miguel. Miguel, lee tú esta, por favor. Miguel. Sí, le leo, no hay problema, pongámosle. La cultura material son todos aquellos bienes materiales que son creados, producidos o anhelados, porque adquieren significado y valor para un grupo humano determinado. Es decir, son bienes materiales que tienen un sentido particular dentro del grupo humano que los valoriza. Muy bien. O sea, la cultura material son bienes materiales. Mostrábamos ahí pirámides, la casa de los chilotes, la minga, puede ser también un artefacto, etcétera. O sea, los elementos materiales de una cultura. Sigue, por favor, Juan Pablo. Juan Pablo Irribarren. Daniela Cerda. Ya, lea nomás Juan Pablo. Léalo. Es que pensé que tenía el micrófono activo y lo tenía desactivado, profe, disculpe. No te preocupes. Las normas. Una norma es un estándar de comportamiento compartido por un grupo social, que tiene significado y sentido propio, y al que se espera que sus miembros adapten su quehacer correspondiente. Muy bien. La norma es un acuerdo. Nosotros, por ejemplo, en esta clase virtual, yo los veo a ustedes en el fondo físicamente, no los veo tampoco, pero los escucho, y llegamos a un acuerdo de poder comunicarnos y poder entendernos a través de este medio. Y también yo pido que alguien participe y le agradezco la disposición como lo hicimos la vez pasada. Sigue, por favor, Miguel. Ya, las costumbres son formas de actuar socialmente adquiridas que tienen significado para quienes la viven. Se apoyan en la tradición y usualmente son exhibidas por miembros de un grupo social. Además, las costumbres se caracterizan por ser actos voluntarios que no reciben sanciones negativas si no son respetadas. También dice que son formas de comportarse aprendidas desde la infancia, que son prácticas tradicionales y que se manifiestan en la vida cotidiana de la gente. Muy bien. Entonces las costumbres, tenemos costumbre nosotros de celebrar fiestas patrias, celebrar Navidad, celebrar Año Nuevo. Nadie nos obliga a nosotros a celebrar Año Nuevo, un acto voluntario, o la Navidad, o las fiestas patrias. Y lo aprendemos desde la infancia, son prácticas, yo diría, tradicionales. Sigue, por favor, Juan Pablo. Lenguaje verbal. Son las formas de expresarse que tienen significado y sentido para el grupo social que los usa. Ejemplo, en Latinoamérica hablamos castellano, pero existen diferencias entre los países. Tenés dos formas de participar. Si encontrás dentro del atado un cupón, te podés ganar un Mustang. Cada atado tiene una figura distinta. Juntas las 4, marca una y podés ganar una de las tantas motos de premio. Kramer, el humorista, el imitador, imitaba a un entrenador de tenis, Horacio de la Peña, y él imitaba la forma de hablar. Cuando Horacio de la Peña entrenaba a Fernando González, al tenista, le decía: tomás la raqueta, la levantás y le pegás. Kramer, a través del lenguaje, estaba haciendo una especie de humor de la forma como hablaba este entrenador y las instrucciones que daba. Si nosotros vamos dentro de la misma Argentina, vamos al norte, a Tucumán,
o a San Juan, te hablan de manera distinta. Te dicen un romance, la R no la pronuncian. Es decir, el lenguaje, también nuestra forma de hablar para ellos es distinta. Si yo o tú o cualquiera de nosotros hubiésemos criado en Argentina y siempre hubiésemos vivido nuestra infancia, adolescencia, y venimos a Chile, probablemente nos va a llamar la atención la forma como hablan los chilenos. Es decir, el lenguaje también es parte de la cultura. Belén, lee por favor esto. Sistemas simbólicos. Símbolo es cualquier objeto, gesto, palabra que se pone en lugar de o representa otra cosa. Tiene significado y sentido particular para el grupo humano de referencia. Por ejemplo, acá yo puse 3 banderas: la bandera de Chile, la bandera de Cataluña y la bandera del Reino Unido. Son símbolos. Cuando uno va a un estadio, a un partido fuera de Chile, y uno ve la bandera de Chile, se identifica, somos chilenos los que estamos ahí. Lo mismo pasa con los catalanes, su bandera es esta, la bandera de ellos es esta, no la de España, aunque están en España. Hay un elemento ahí de la cultura, ¿cierto? Juan Pablo, por favor, lee eso. Los valores. Es una concepción explícita o implícita, distintiva de un individuo o características de un grupo, de lo que es deseable y que influencia la selección de cualquier forma disponible de modos, medios y fines de una acción. Perfecto. Los valores, nosotros tenemos valores explícitos e implícitos que tienen que ver con nuestra propia cultura. Entonces tenemos que tener claro que los valores nuestros no son, a veces, no todos los valores son, diría yo, universales. Hay valores universales como la igualdad, el respeto a la vida, etc. Para contextualizar, nosotros en esta clase hemos visto elementos que tienen que ver con la historia, con su enseñanza y elementos propios de la cultura. Esos elementos que hemos visto propios de la cultura, lo hemos resumido en elementos materiales, normativos, las costumbres, el lenguaje verbal, los símbolos y los valores. También hemos visto que dentro del contexto cultural la geografía influye, el clima, la historia y los procesos. Hemos hablado de conceptos como identidad cultural, contexto cultural, lo que es cultura, y también hemos hablado de la relación entre cultura y sociedad. Y hemos resumido todo lo anterior en esta imagen donde tenemos la cultura con sus significados, las interacciones, la geografía y la historia. Estefanía Riquelme, ¿usted me escucha? Sí, profesor, lo escucho. Muy bien. ¿Me escucha usted? Estefanía, sí, perfecto. Mira, ahí yo quiero que tú las letras de color violeta las leas. Solo las de color violeta, o las palabras, los conceptos. No veo nada de color violeta. Bueno, lo que está arriba. ¿Cómo será o no? ¿Celeste? Bajo el título. Ah, cultura, significados. ¿Cultura, significados, eso? ¿No estás viendo la que dice enseñanza de la historia, contextualizar, revolución? ¿No estás viendo esa? No lo Sí. veo, a ver. ¿Está al principio de eso, Estefi? Está al principio. Ya. Que tenía que ponerlo en el moderador, es que muy raro este sistema, profesor. No te preocupes. Yo estoy aquí en la segunda o ¿Ya tercera. lo violeta entonces? Sí, ¿qué dice ahí? La palabra. Contextualizar. Perfecto, perfecto. Tú cuando enseñas historia de América o de Chile Motivar universal, información. exacto, tienes que contextualizar la enseñanza, tienes que al niño situarlo en un espacio geográfico, en un tiempo y en una forma para que él entienda que en esa época no había internet, no había WhatsApp, que la forma de comunicar en el Imperio Inca era a través de los chasquis, por ejemplo, que los mensajeros que recorrían los caminos del Inca, que la forma de contabilidad no era a través de un computador o una calculadora, una hoja de cálculo de un computador, sino que a través del quipu,
el sistema de nudos, de colores, tiene que contextualizar que no se hablaba castellano, en el Imperio Inca se hablaba quechua. Esa contextualización es muy necesaria. ¿Y por qué hablábamos también de lo que está en verde, Estefanía? Lee lo que está en verde claro y verde oliva. Verde claro. Relaciones pasado-presente. Ya. Verde oliva. Relaciones sociales. Problemas sociales relevantes. Entonces, siempre que enseñe historia, cada uno de ustedes tiene que hacer esta relación entre el pasado y el presente para que el niño, la niña, establezca los vínculos, compare, comprenda, relacione. ¿Estamos? ¿Entendiste ahí? Hola, Estefanía se fue. Bien, vamos a ahora mostrarles, si puedo, la siguiente información. Estamos nosotros entregando estos elementos generales. ¿Profesor? Sí, Estefanía, dígame. Dígame. Una pregunta. ¿Va a subir el PowerPoint Por a internet? supuesto. Al aula virtual lo voy a subir, que eso no piden, ¿ya? Ya, es que, no sé, No se es como preocupe. raro el sistema, así. Profe, una consulta Sí, con nada que ver. Mire, es que yo estaba viendo el syllabus, esta cosa, no sé cómo se llama. Syllabus, eso, cuando estaba como la programación. Y como Ya. que me sorprendió como que nuestra prueba final y no está como para julio. voy a revisar porque como este curso lo hacemos con otro profesor, para ver qué fecha Sí. puso. ¿7 de julio puede ser? Por Ahí lo voy a más o ver. menos, porque Sí, hay algunos profesores que nos tienen como las cosas como para agosto. no, nosotros en julio, porque va a ser así, ¿ya? Mira, considerando el tiempo, yo quiero detenerme en un elemento muy importante, que es el primer tema que vamos a trabajar la próxima semana en detalle, pero ustedes tienen que investigar qué son las civilizaciones indígenas americanas, que es el tema que cada grupo se organizó en equipo de 3 o 4 o 5 personas, investigar aztecas, mayas, incas. Yo les envié al aula virtual la pauta para hacer el video, que dura 6 minutos, que tiene que tener una base teórica, investigativa y didáctica. Eso es muy importante. Yo les voy a ir subiendo también los PPT para que los tengan. El primer tema, después de este tema general, son las teorías del poblamiento de América. Y hay teorías clásicas a través del paso de Bering, la teoría de Alex Hardikla, la del paso de Bering, la polinésica melanésica del francés, el antropólogo Paul Rivet, y la australiano-antártica de Méndez Correa. Hay una teoría de un argentino que decía que el origen del hombre estaba en la Pampa Argentina y fue desechada esa teoría por los otros antropólogos. En América hay sitios prehistóricos en Norteamérica, Clovis y Folsom, y también en Chile, en Monteverde, cerca de Puerto Montt, y también en el caso de Chile, acá en Tutuquén, que tiene una antigüedad de 10.860 años, ¿ya? Las teorías clásicas sobre el poblamiento americano es la que estamos viendo. Acá está el resumen. La teoría dice que el hombre habría tenido su origen como especie en África y de ahí se habría desplazado hacia Europa, Asia y también habría llegado a América. Otra teoría dice que el hombre pasó desde Australia al sur y entró a América por la zona que hoy día conocemos como Punta Arenas, Tierra del Fuego. En estricto rigor, las teorías se basan en hallazgos arqueológicos, antropológicos y en ese aspecto y también geológicos. La última glaciación del planeta Tierra completo fue la de Wisconsin hace 20.000 años, y eso explica que en esta zona, al norte, en la zona entre Siberia y América,
se habrían desplazado bandas de cazadores siguiendo animales como mastodontes y mamut, y habrían entrado a América por la zona norte, lo que conocemos como el estrecho de Bering. La otra teoría es que los hombres habían navegado de isla en isla por el Pacífico, llegando a las costas de Perú, Ecuador, y la teoría de Paul Rivet. Y la de Méndez Correa, que desde Australia se habían dirigido al sur y habrían entrado por Tierra del Fuego hasta América. El paso de Bering, la teoría de Alex Hardikla, está representada en esta imagen, donde pasarían por el estrecho de Bering estos cazadores y se habían desplazado hacia el sur. Aquí está más detallado. Estefanía, ¿ve esta imagen? Sí, sí la veo. Perfecto. Entonces, del continente de Asia, euroasiático, habrían pasado en este puente de tierra entre Siberia y Alaska. Los primeros habitantes de América habrían llegado por el norte. ¿Podría leer eso, por favor, Estefanía Riquelme? Léelo, por favor. Ya, dice, su autor es Alex Hardik. ¿Ya? Hardik postula. Claro. En 1927 señaló que el hombre americano proviene desde el Asia y que cruzó al continente utilizando el paso del estrecho de Bering, que hace más de 12.000 años atrás se encontraba totalmente cubierto de hielo por las glaciaciones. Utilizaron dicha ruta, o en su caso encontramos la variante de viaje costero por las islas Auletianas, que más tarde veremos es la alternativa actualmente más válida. ¿Sigo? Fundamentos y pruebas. Siga nomás, siga. Se basa en términos generales a las semejanzas antroposomáticas, cabellos lacios, ojos semi-rasgados, pómulos salientes, piel cobriza, escasa pilosidad corporal, y en el caso de los hombres en su cara, nulos casos de alopecia, una braquicefalia marcada en la forma del cráneo y unas características braquiales en el cuerpo, vale decir, cráneos redondos y con una escasa curvatura posterior en la cabeza y unos cuerpos de baja estatura, hombres anchos y extremidades cortas, el largo del tronco en hombres y mujeres es similar a la de las piernas. Finalmente, la mancha mongólica azulada que en los niños americanos aparece al nacer y que desaparece antes de los 5 años. En el caso de Chile, la llamada cayana, en algunos casos tratada como melonocito o enfermedad epidérmica, pero no lo es, sino que corresponde a una mancha genética que reconoce el origen indígena. No veo ahí, dice tomar el control. ¿Qué dice? No diga nada, no diga Lo nada. veo bien. No se preocupe. Se refiere a esta mancha mongólica de los niños que están en la zona de Siberia y América, que es común. Se han hecho estudios que es una mancha, y en los pueblos de América del Norte, lo que tú estabas leyendo recién, de las características lo que leías tú, lo que estabas leyendo, los rasgos de hombres y mujeres, ¿me escuchas o no? Tienes que apagar el micrófono.
Es que no me Estefanía, decían nada, vos con esto. apague el micrófono. Así que se escucha así. Estefanía, apague el micrófono. ¿La diferencia o? Estefanía, apague el micrófono. Ah, ¿qué pasa? Que apague el micrófono porque para poder seguir, ¿ya? Bueno, estas manchas que tienen los niños al nacer en la zona de Siberia y la zona de Alaska explica también estos rasgos de los indígenas americanos, la ría aguileña, pómulos salientes, ellos todos tienen cabello, ninguno tiene problemas de alopecia, es elemento común a estos pueblos. También elementos que muy parecidos a los niños aymaras del Perú con personas de otras zonas del mundo. Bueno, como se ha completado la hora, el próximo día viernes vamos a ver las otras teorías de poblamiento americano, que son la teoría de Paul Rivet, y también vamos a ver la teoría de Méndez Correa, para que ustedes tengan esa visión. Por mi parte, agradecer a los que pudieron conectarse y participar, y también agradecer la disposición que han tenido los que le he pedido que lean: Juan Pablo Iribarren, Vanessa, Estefanía, Miguel. Gracias a ustedes por la disposición. Los invito, hoy día siendo 17 de abril, como ya ustedes están organizados en grupo, de acuerdo a la pauta que subí días atrás, a elaborar el video de las civilizaciones americanas, recordando los aztecas, los mayas y los incas. Son 6 minutos, por lo tanto, la idea es en el grupo distribuirse la investigación y también ver la forma como lo van a ir presentando en esos 6 minutos. Se sube ese video y de acuerdo a esa pauta se evalúa. Le subí la pauta con anticipación para que fueran elaborando e investigando. Recuerden, Osvaldo Silva, Prehistoria de América, que es una fuente que pueden consultar, y también los textos escolares que están en la web del Ministerio de Educación, donde se aborda estas temáticas. Les agradezco la paciencia y estamos todos aprendiendo a través de la plataforma cómo conectarnos y cómo participar en estas clases virtuales que hemos tenido estos días. Así que, dígame. Nayar, le tengo una consulta respecto al trabajo. En el libro de los pueblos de América, en la pauta sale los aztecas y los mayas. ¿Es necesario incluir los incas o eso fue solo como una sugerencia? Los incas están incluidos dentro de las civilizaciones indígenas americanas. Yo al aula virtual subí la pauta y estaban los incas, por si acaso, no sé, así que te agradezco tu pregunta. Profesor. Sí, ¿con quién hablo? Con Juan Pablo. Juan Pablo. Con relación al trabajo, yo también tengo una duda, pero quisiera ver si es que parte del material que yo o con mi grupo hemos preparado, en cierta manera, está bien o no. ¿Por qué tipo de medio o vía se lo puedo hacer que lo vea? Me lo podrías enviar el correo de la UCM o mandarme el link, si ya tiene hecho el video, el link de YouTube para yo verlo. Es que en realidad he hecho parte de, como son 2 trabajos, uno de lo que viene siendo acá en Latinoamérica y el otro América, como uno tiene que ver con Chile y el otro con Latinoamérica. Sí. Yo ya tengo listo, por así decirlo, la base para comenzar con uno de ellos. Entonces la idea es saber si es que lo que tenemos pensado y vamos a hacer con nuestros compañeros en el equipo está bien para replicarlo en lo otro y ahí poder tener ya un avance como considerable, ¿se entiende? Perfecto, no, si te entiendo, es como la pauta, ¿sí? Bueno, a todos los que están escuchando, es el trabajo del video, el número 1, es sobre las civilizaciones indígenas americanas, lo repito por 10ª vez, incas, aztecas y mayas, los aspectos característicos en lo cultural, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo geográfico, y usar el video como herramienta, pero como son 6 minutos, uno
presenta lo más característico de cada, por ejemplo, en el caso de los incas, hay muchos elementos que son típicos: el quechua, los tambos, las posadas, el camino del Inca, el quipu, los yanaconas, los mitimaes. En el caso de los aztecas, las guerras floridas. En el caso de los mayas, las pirámides. Y eso presentarlo en forma intencionada, usando el video como un medio didáctico, con información visual, auditiva, y por eso que en la pauta que yo les envié había, si no hay, hay un link, un demostrativo del año pasado de un grupo que hizo el trabajo. Si no, yo se lo vuelvo a subir al aula virtual. Entonces, muy bien, Juan Pablo, yo estoy a disposición de ustedes para que me envíen las consultas al correo y también pueden presentarlos en el aula virtual. Sí, profe, está el link en la diapo. Sí, está. Están los incas, ¿cierto? Sí, un video, sí. Y el otro, espero que suba las diapos de hoy de la clase, porque igual tuvimos problemas en verla adecuadamente. Así que eso. No se preocupe, yo lo voy a subir, se lo voy a subir al aula virtual, así que tranquilo. Me interesa que cada uno de ustedes y los que no pudieron conectarse puedan ustedes también... Profe, Sí, dígame. hola, es que sabe que tenemos un problema, al menos yo y una compañera, en meternos al equipo. Lo que pasa es que nosotras parece que no estamos ingresadas y nos tuvo que como invitar otro compañero. Claro, envíame un correo y yo te agrego. Sí, la idea es que todos estén Ok, incluidos. Entonces, todos los que no, ok, los que no han estado, que me envíen y yo los vuelvo a subir al listado, porque subí todo el curso, pero por si acaso alguien cambió de correo, que todos me envíen a mi correo emunos o a o a este mismo espacio digamos, la- el correo de ustedes para subirlo, ¿ya? ¿Me escuchas Profe, bien? tengo una ya. duda. Sí, dígame. Soy Verónica. Quería preguntarle cuál es la diferencia entre la ubicación espacial y la ubicación temporal. Y la espacial es la geográfica, el terreno, el territorio. Y la temporal es el tiempo. O sea, si tú dices, ¿dónde estás tú ahora en este momento comunicándote conmigo? ¿En qué lugar estás? Mi casa, en el ¿Qué comedor. lugar? ¿Pero en qué parte? ¿En qué comuna? ¿En qué territorio? Ah, Molina. Ya, pues, ese es tu territorio, esa es la ubicación espacial. Ya. Y la temporal sería el tiempo que nos estamos comunicando. Estamos a 17 de abril, 20 para las 4. Ese es el tiempo. Ah, ¿Me ya. entiendes? ¿Sí? Sí, profe. Muchas gracias. No, de nada, yo para eso estoy. Mira, tengo una clase ahora con otro grupo, con otras personas, eh, en unos 40 minutos más. eh, Así que si alguien tiene alguna consulta, me quedan 30 minutos en realidad. Me la puede hacer ahora. ¿Ya? Bien, chiquillos. Un abrazo grande para cada uno, que estén muy bien y que ojalá los equipos funcionen bien en términos de organizarse y poder ponerse de acuerdo en lo importante. Yo subiré estas presentaciones más resumidas, más ordenadas si quieren también, para que ustedes las tengan. ¿Ya? Un abrazo grande. Había alguien que me había mandado un mensaje, le puedo atender en este minuto, una vez que todos se desconecten. Así que un abrazo Sí, grande, que profesor, estén muy bien. sí, ¿Sí? fui yo. Yo fui la persona que le mandó el mensaje. Sí, y había otra persona más. Ah, ¿eras tú entonces? ¿Sí? Sí, Sí. Ya, pues quédate, los que se quieran quedar, mostrar algo, que se queden porque me quedan unos 5 minutitos. ¿Ya? sí, profesor, sí, es muy breve en realidad lo que... Ya. Entonces, un abrazo para todos. Los que no se hayan podido conectar, que me envíen un correo a emunos@ucm para subirlos nuevamente al grupo de clase, ¿ya?
Profesor, Dígame. yo me voy a salir de la reunión aquí de la clase para que la grabación de esta se libere en cierta manera y lo hablo por el interno.